La colitis ulcerativa, enfermedad de causa desconocida, se produce un proceso inflamatorio de manera crónica que recurre y afecta a diferentes segmentos del tracto gastrointestinal. En la patogenia hay una predisposición genética, existen también factores ambientales infecciosos de la flora intestinal y del sistema inmunitario. Puede presentarse de manera de pancolitis, todo el colon y recto, o como una colitis izquierda, del recto y colon izquierdo, o como una rectosigmoiditis. Se progresa de manera ascendente, vamos a encontrar a la histología unos pseudopólipos en la colitis ulcerativa, y es una enfermedad que va avanzando desde el recto, ascendiendo a todo el colon descendente y hasta llegar al colon derecho. Característica, su localización a nivel del colon, se extiende a partir del recto y va ascendiendo hacia el colon sigmoides, hacia el colon descendente, de manera ascendente. Va a afectar la mucosa y la submucosa. El tabaquismo ligeramente la protege. Se habla de que la apendicectomía es un factor protector. Luego de una cirugía, dependiendo de la zona que está afectada, es curativo. Alto riesgo, muy alto riesgo de malignidad. La colitis ulcerativa, alto riesgo de degeneración maligna hacia cáncer colorectal. Es raro que tenga clínica de fístulas o abscesos, y como en la fisiopatología tiene que ver componentes inmunes, vamos a tener que en la serología van a estar positivos los anticuerpos P-ANCA. En la clínica vamos a tener diarrea sanguinolenta con pujo y tenesmo. Hay poco dolor, hay pocos síntomas de inflamatorios o fiebre, hay baja ponderal, puede estar raramente asociado a una enfermedad perianal, no va a haber masa abdominal, tampoco es raro que tengan es raro que se presente con otro tipo de manifestaciones extraintestinales. Pero cuando se presentan, pueden presentarse, o sea, de manera rara, pueden presentarse a nivel ocular, epiescleritis, iridociclitis y uveitis. A nivel de la boca, afta y estomatitis. En la piel se presenta como pioderma gangrenoso o eritema nodoso. Y en las articulaciones, la clínica monoartritis, oligoartritis o espondiloartritis. Como en la fisiopatología tiene que ver una alteración inmunológica y producto de ello vamos a tener anticuerpos elevados, como dije, el anticuerpo P-ANCA, también vamos a tener a nivel hepático un componente inmune de colangitis esclerosante por el componente inmunológico. A nivel pulmonar también bronquiolitis autoinmune, fibrosis pulmonar o incluso embolia. Entonces dije la colitis ulcerativa, alto riesgo de degeneración maligna hacia cáncer colorectal. Las indicaciones de hemorroidectomía incluyen todo excepto que haya dolor, sangrado, hipertensión portal, prolapso o grandes masas grandes. ¿Cuál de los siguientes no es una indicación para hemorroidectomía? Hemorroides, ¿cuál no me indica cirugía? Hipertensión portal. Hipertensión portal, prolapso, hipertensión portal, sangrado,
A ver, tienen unas hemorroides. Las hemorroides, recuerdan así rápidamente, pueden ser internas si tenemos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La grado 4, que prolapsa y ya no regresa. La grado 3, que regresa manualmente. La grado 4, que empujo, y grado 1, que requiere aumento de la maniobra de Valsalva. Bien. La hemorroidectomía está indicada en hemorroides internas, grado 3, grado 4. Y en hemorroides externas, cuando hay gran dolor, una hemorroides externa trombosada, o incluso se presentan como grandes masas, porque es una masa, una hemorroides que está trombosada, se presenta como grandes masas. También indicación de hemorroidectomía, sobre todo en las hemorroides internas, grado 3 o grado 4, que cursan con sangrado persistente y que no mejoran al tratamiento médico, es indicación de tratamiento quirúrgico. La hipertensión portal, si bien está dentro de la fisiopatología de la hemorroides, o sea, se hace evidente por la hipertensión portal, por sí sola la hipertensión portal no es una indicación de hemorroidectomía, porque pueden tener hipertensión portal y tener hemorroides grado 1, y eso no es indicación de tratamiento quirúrgico del hemorroides. Entonces, hipertensión portal es parte de la fisiopatología de hemorroides, sobre todo las hemorroides internas, pero no me da la indicación de tratamiento quirúrgico de las hemorroides. Entonces, no es indicación de hemorroidectomía la hipertensión portal. La fisura anal se localiza característicamente en línea media anterior, línea media posterior, pared lateral derecha, pared lateral izquierda. No tiene localización característica. A ver. La pared lateral, ¿de qué lado? Derecha. A ver. Fisura anal, ¿dónde la localizamos? En la línea media anterior. En la línea media anterior. La línea media anterior. A ver. Posterior. Línea media posterior, ¿qué dice? Línea media posterior. A ver. En relación al orificio anal, la fisura anal se localiza con mayor frecuencia en la línea media. Y de la línea media, la parte posterior, es la localización más frecuente de la fisura anal. Las fisuras anales laterales se asocian, son menos frecuentes, pero cuando se presentan están asociadas a enfermedades granulomatosas. Entonces, el orificio anal, la fisura anal se localiza con mayor frecuencia en la línea media. Y de la línea media posterior. Las fisuras laterales están asociadas a comorbilidades, enfermedades granulomatosas. En nuestro medio se dice que es más frecuente debido a tuberculosis. En relación a la prevención primaria y detección precoz del cáncer de colon en paciente asintomático, señale la respuesta falsa. El uso regular de aspirina reduce el riesgo de padecer cáncer de colon. La detección de un adenoma de colon obliga a la extirpación endoscópica. No se ha demostrado que la dieta, que es rica en fibra y en los antioxidantes, reduzcan el riesgo de padecer cáncer de colon. Más del 80% de pacientes asintomáticos con prueba positiva para sangre oculta padecen cáncer de colon. Se aconseja una colonoscopía cada 3 a 5 años en pacientes mayores de 50 años como un método de detección precoz. A ver, la respuesta falsa en la prevención de cáncer de colon. A ver. No
no se ha demostrado que la dieta rica en fibra y en antioxidantes reduzca el riesgo de padecer cáncer de colon. A ver, ¿qué dice? La C también. La C dice que no se ha demostrado, o sea, esa es la falsa, ¿no? Ya. La C, entonces como todos dicen la C, diremos la C. Bien. A ver, dime una causa de sangre oculta en S. Cáncer, ¿Cáncer de qué? colon, Cáncer de colon, ok, tenemos sangre oculta en S. Otra causa de sangre oculta en S. De TB non positivo, una causa. A ver, una causa de sangre oculta. parasitosis, Parásitos, ok, parásitos. A ver, una causa de sangre oculta en S. A ver, una causa de TB non positivo. A ver, una causa de sangre oculta en S. enfermedad diverticular, La enfermedad diverticular del colon también me produce. A ver, TB non positivo, una patología benigna frecuente que me da un Forres 1, úlcera, la úlcera péptica. La causa más frecuente de TB non positivo en realidad es una patología benigna, la úlcera péptica. La úlcera péptica produce sangrado oculto, sangre oculta en heces. Ok, puede ser que paciente con cáncer de colon y nosotros lo podemos diagnosticar porque tiene una prueba positiva para sangre oculta en heces. Es cierto, si ustedes tienen un paciente con sangre oculta en heces, es posible, puedo presumir que tenga cáncer de colon. Pero no es pues que el 80% de los pacientes que tienen sangre oculta en heces padecen de cáncer de colon. Porque ¿cuáles cáncer de colon van a sangrar? Van a sangrar cáncer de colon más frecuente del lado derecho que va a cursar con anemia, anemia crónica o puede causar con hemorragia digestiva baja cuando es más masiva. Pero el porcentaje no es de 80% de los que tienen sangre oculta en heces tienen cáncer de colon, es demasiado alto. Podríamos decir que el 80% de las sangres ocultas es patología benigna, son úlceras pépticas. Bien. Entonces, el resto es positivo, esa es la alternativa falsa. Sí, yo puedo encontrar sangre oculta en heces en un paciente con cáncer de colon, pero el porcentaje de ellos es bajo. En relación a hemorragia digestiva por divertículos de colon, señale la respuesta falsa. El sangrado es habitualmente indoloro. La hemorragia suele ceder espontáneamente en la mayoría de casos. Es frecuente el sangrado oculto. El tratamiento con vasopresina es eficaz para detener la hemorragia. En caso de sangrado persistente, se debe realizar resecciones segmentarias de la zona afectada. A ver, hemorragia digestiva por divertículos de colon, la respuesta falsa. A ver. La hemorragia suele ceder espontáneamente en la mayoría de casos. A ver.
A ver, recordamos que los divertículos del colon, la mayoría de ellos es asintomático. Y cuando da sintomatología, va a dar sintomatología de proceso inflamatorio, es decir, de cuadro de diverticulitis. En menor frecuencia, los divertículos van a dar un cuadro de sangrado, de hemorragia digestiva baja, que puede presentarse como hemorragia digestiva baja indolora o hemorragia digestiva baja masiva, pero también puede haber como sangrado oculto, como habían dicho su compañero, como sangrado oculto en heces. Es falso en casos de la hemorragia digestiva de los divertículos que sea frecuente como sangrado oculto. Puede presentarse como sangrado oculto, les dije, lo más frecuente, sangrado oculto, es enfermedad benigna de úlcera péptica. Un hombre de 50 años de edad acude a consulta por presentar desde hace 8 a 10 años síntomas de dispepsia y pirosis. Le realizaremos una esofagoscopía que muestra una hernia del hiato y hay un tramo distal del esófago de 8 centímetros de coloración enrojecida. Se toma biopsia de esta zona, que son informadas como epitelio columnar glandular con displasia severa. En relación con la estrategia para la prevención de adenocarcinoma esofágico invasivo, indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta. Tenemos un paciente de 50 años que tiene dispepsia y pirosis, es decir, tiene una enfermedad por reflujo. Está asociado a una hernia del hiato. Por frecuencia, la hernia del hiato que está asociada a reflujo es la hernia. ¿Qué tipo de hernia, doctora? Las hernias hiatales habíamos dicho que eran tipo 1, que era de una forma, y tipo 2, que era de otra forma. La tipo 1 por deslizamiento, asociada en 80% de casos a enfermedad por reflujo, y la tipo 2 o paraesofágica, que no está asociada a enfermedad por reflujo. Entonces, tenemos un paciente de 50 años con enfermedad por reflujo, con una hernia del hiato tipo 1 por deslizamiento, que a su vez es la hernia del hiato más frecuente. Y tiene una coloración enrojecida a la esofagoscopía. ¿Qué cosa es esa coloración enrojecida? Esófago de Barrett. Coloración enrojecida a nivel de la esofagoscopía. Normalmente la mucosa del esófago es rosado claro. Si está roja, eso es esófago de Barrett. Entonces tenemos un paciente con enfermedad por reflujo, hernia hiatal tipo 1 por deslizamiento, más enfermedad, más esófago de Barrett. Se tomó biopsia y hemos confirmado un epitelio columnar glandular, una metaplasia escamo-columnar, más displasia severa. Entonces, paciente que ha hecho toda la evolución natural de la enfermedad hasta llegar a la displasia severa a nivel del tercio distal del esófago. Ya solamente ya le falta un paso para que este paciente pase a adenocarcinoma esofágico invasivo. Entonces, ¿cómo prevenir ello? Dice, el tratamiento indefinido con 2 dosis diarias de omeprazol nos va a permitir garantizar la prevención. La fundoplicatura esofágica laparoscópica, al prevenir el reflujo, va a prevenir el cáncer. La única estrategia preventiva segura reconocida en la actualidad es la esofagectomía. La mejor prevención del cáncer invasivo es un seguimiento endoscópico periódico cada 12 a 18 meses, procediendo a cirugía cuando se desarrolle el carcinoma. La ablación endoscópica por medio de procedimiento térmico o fotoquímico
es el procedimiento de elección? A ver. La D, la mejor prevención. La mejor prevención es un seguimiento endoscópico. La D, La D, la mejor prevención es un seguimiento endoscópico periódico. A ver. la D, La D, la endoscopía periódica es la mejor prevención. la D, La D, ok, bien. La mejor prevención de un cáncer invasivo es un seguimiento endoscópico periódico. Cuando ustedes tienen un paciente con esófago de Barrett y displasia severa, entonces le van a hacer una endoscopía a los 12 a 18 meses, el paciente está muerto, muerto. Entonces, sí hay que hacer endoscopías periódicas, ok, pero si tienen una displasia severa, esas endoscopías deben hacerse en control de un mes, al siguiente 3 meses, al siguiente 6 meses. La única estrategia reconocida para prevenir que eso se convierta en cáncer es la esofaguectomía, es la esofaguectomía total. Es la única manera de que ese paciente convierta. Aún existen algunos reportes que dicen que la fundoplicatura, al tratar la hernia, va a disminuir el reflujo y por lo tanto puede regresionar el esófago de Barrett. Pero en términos generales dicen que ni aún la cirugía de la fundoplicatura, cuando ya un paciente tiene esófago de Barrett y un paciente tiene displasia severa, ese paciente no hay manera de prevenir sino hacer la esofaguectomía. Bien, creo que estaba mal la respuesta que es la C, ¿ya? La única estrategia preventiva segura, reconocida, es la esofaguectomía, ¿ya? Marquen la alternativa C. Bien. Un paciente de 42 años se le diagnostica un adenocarcinoma de colon ascendente. Entre sus familiares destaca un padre fallecido por una neoplasia de colon a los 52 años, una hermana diagnosticada de cáncer de endometrio a los 39 años y un hermano de 37 años al que se le ha extirpado un pólipo colónico. ¿A cuál de las siguientes entidades es más probable que pertenezca a este paciente? A la poliposis adenomatosa familiar, al cáncer colorectal hereditario sin poliposis, al síndrome de Peutz-Jeghers, al cáncer colorectal asociado a enfermedad inflamatoria intestinal o al síndrome de Turcot. Bien, una pregunta un poquito bastante del cáncer colorectal congénito. Bien. El concepto es que el cáncer colorectal, en 80% del cáncer colorectal, es cáncer colorectal de novo, que es por enfermedades adquiridas, por factores de riesgo adquirido durante la etapa adulta. Crecen de novo sobre un pólipo adenomatoso, sobre su componente velloso, que luego de procesos inflamatorios crónicos y repetidos, este pólipo adenomatoso crece y degenera hacia cáncer. O sea, cáncer de novo es lo más frecuente. 80% de los cánceres colorectales no tienen el antecedente de ser hereditarios. Entonces, cáncer, un paciente que tiene cáncer de colon diagnosticado a los 60 años y dice, bueno, de repente puede ser, mis hijos pueden tener, no es un cáncer hereditario. ¿Por qué? Porque se diagnostica por encima de los 50 años. Para hablar de cáncer colorectal hereditario, que es el menos frecuente, se diagnostica por debajo de los 50 años. Es decir, pacientes que tienen pólipos en la edad infantil, en la edad adolescente y en la edad adulta
20 a 30 años los pólipos degeneran y a los 40 años ya tienen cáncer. Ese es el cáncer hereditario. Ese es el cáncer de la poliposis adenomatosa familiar. Es también el cáncer del cáncer colorectal hereditario sin poliposis, es decir, el concepto es que es un cáncer diagnosticado en pacientes menores de 50 años. Eso es para ser hereditario. Y si es poliposis adenomatosa familiar, son cientos, miles de pólipos en toda la mucosa del colon, de los cuales de miles de pólipos, alguno de ellos degenera hacia cáncer colorectal. Bien, entonces, primero que tiene que ser diagnosticado por debajo de los 50 años. Y si se diagnosticó por encima de los 50 años, ese no es hereditario. Ahora, que un paciente adulto, un adulto joven, 30, 40 años, tenga un pólipo, eso no quiere decir que sea hereditario, eso es una patología frecuente, como si una gripe. Encontrar un pólipo en un paciente adulto de 30 años o de 40 años, un pólipo, 2 pólipos, 20 pólipos, eso es algo que es frecuente. Para hablar de poliposis adenomatosa familiar, es enfermedad que tiene tapizada toda la mucosa del colon con múltiples cientos de pólipos desde la edad infantil y que en la adolescencia algunos de ellos crecen, se hacen pedunculados, tienen naturaleza vellosa y degeneran. Entonces, segundo concepto, encontrar un pólipo en un paciente adulto de 30 años o de 40 años, eso no es hereditario. No quiere decir que, porque tiene un pólipo, entonces ese tiene un cáncer hereditario y probablemente sus hijos también tengan cáncer. No. Cuando hablamos de cáncer colorectal hereditario, cuando tenemos una historia de poliposis adenomatosa familiar, que les dije crece desde la infancia, o cuando tenemos familiares que hayan tenido cáncer colorectal por debajo de los 50 años. O cuando tenemos familiares, mujeres, que hayan tenido cáncer de endometrio, mayor riesgo de cáncer de endometrio, o cáncer de mama, mayor riesgo de cáncer de mama. Eso es una enfermedad hereditaria, cáncer colorectal, que se presenta en uno de los síndromes de herenciales colorectales. Entonces, ¿qué tenemos en este paciente? Es un paciente de 42 años con cáncer colorectal. Entonces, ese es un cáncer hereditario, probablemente, ¿no? Bueno, entre sus antecedentes familiares destaca el papá falleció de cáncer de colon 52 años. Probablemente este cáncer no era hereditario, porque es 52 años. Tiene una hermana diagnosticada de cáncer de endometrio a temprana edad, 39 años. Este sí es hereditario. Esto es la línea de herencia de cáncer de endometrio a temprana edad, 39 años. Y un hermano de 37 años al que se le ha extirpado un pólipo. Esto no es hereditario. Que un paciente de 37 años tenga un pólipo, eso no tiene nada de ser herencial. Entonces aquí la única característica que da que esto sea hereditario es el cáncer de endometrio de la hermana y bueno, que el paciente tenga pues un cáncer menor de 50 años. Entonces, tienen un síndrome de cáncer colorectal hereditario asociado a elevado riesgo de cáncer de endometrio en las mujeres, el cáncer colorectal hereditario sin poliposis, mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres, mayor riesgo de cáncer de endometrio en mujeres. Bueno, Turcot, solamente para decirles que en el síndrome de Turcot hay poliposis adenomatosa asociado a tumores del sistema nervioso central. Es como si fuera la poliposis adenomatosa familiar, pero además tiene asociado
gliomas del sistema nervioso central. En Peutz-Jeghers, característico, pigmentaciones mucocutáneas en las palmas de las manos, en la planta de los pies, a nivel de las mucosas, asociado a múltiples pólipos amartomatosos en todo el tracto digestivo. Una paciente de 83 años con antecedente de hipertensión arterial es diagnosticada en el servicio de urgencias de un primer episodio de diverticulitis aguda, sin síntomas ni signos de peritonitis generalizada y con un estadio de imagen que demuestra la presencia de un absceso en la pelvis en contacto con la pared abdominal de 5 centímetros de diámetro. La mejor actitud ante esta paciente será alta a domicilio con tratamiento antibiótico vía oral, ciprometro. Ingreso para realizar proctocolectomía urgente. Ingreso para drenaje percutáneo y tratamiento antibiótico endovenoso. Ingreso, dieta absoluta, líquidos endovenosos, cefalosporina de tercera generación endovenosa. Ingreso, colostomía de descarga y drenaje quirúrgico del absceso. A ver, diverticulitis complicada con un absceso de 5 centímetros cercano a la pared. Ingreso, dieta absoluta, líquidos endovenosos, cefalosporina de tercera generación endovenoso. A ver. Ingreso para drenaje percutáneo y tratamiento antibiótico endovenoso. Ok, bien. Hemos dicho, es un paciente que tiene una colección 5 centímetros en contacto con la pared abdominal y tiene, bueno, un cuadro de diverticulitis. Esto, un drenaje percutáneo y tratamiento antibiótico. Bien, acá estaba bien, si no, tratamiento de drenaje. La diverticulitis aguda es uno de los cuadros clínicos de enfermedad diverticular del colon. Es el cuadro clínico más frecuente, porque el otro cuadro clínico es el de la hemorragia digestiva baja, siendo la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva. Cuando está no complicada, antibióticos vía oral o endovenoso a su casa. Cuando está complicada, tenemos un absceso de 5 centímetros, pericólico o una peritonitis purulenta o una peritonitis fecaloidea. Cuando tenemos un absceso, está drenaje más antibióticos endovenosos y seguimiento. Un enfermo de 58 años con historia de hepatitis por virus C en fase de cirrosis hepática, con episodio previo de ascitis, actualmente compensada, y varices esofágicas de gran tamaño. En una ecografía de seguimiento se demuestra la presencia de una lesión focal de 3 centímetros de diámetro en el lóbulo hepático derecho, que se confirma mediante tomografía computarizada. El valor del alfa-fetoproteína es normal. Se realiza una punción diagnóstica que es compatible con carcinoma hepatocelular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A ver, antes de pasar a las alternativas, estamos frente a un cuadro clínico de un paciente de 58 años con hepatitis viral C, cirrótico, ¿qué chay? Ah, bien. ¿Cuáles son las variables que se evalúan en el CHAI? Batea, sí, batea. Bilirrubina total, la albúmina, la ascitis, la encefalopatía y el tiempo de protrombina.
Cuando ustedes le dan así un cuadro pues clínico tan grande y quieren saber el manejo de un cirrótico con cáncer, ustedes tienen que saber qué tipo de child es. Para poder saber qué cosa voy a hacer con el paciente, tengo que saber la capacidad funcional del paciente. Entonces, ok, acá no me dan el batea, pero me dicen indirectamente, uno tiene hipertensión portal porque tiene varices esofágicas grandes, dos, tiene ascitis, entonces tiene ascitis, dice episodios previos de ascitis, compensa mínimo, acá tiene 2 o 3, bueno, no es una ascitis a tensión, por lo menos es una ascitis moderada, o sea, allí tengo 2 puntos. Entonces, mínimo este paciente es un child B, porque además está asociado a hipertensión portal, si bien no tengo los otros valores, probablemente presumo de lo que tengo acá que es un child B. Entonces, ustedes tienen un paciente de 58 años con virus C, hepatitis C, cirrótico, probable child B, bueno, puede ser A o B, cualquiera de los dos, podría ser un A6 o un B7, no sabemos el resto. Bueno, con hipertensión portal, porque tiene varices esofágicas de gran tamaño, o sea, tiene hipertensión portal. Y tiene nódulo único de 3 centímetros, dice, que se confirma mediante tomografía computarizada. Cuando habla de que se confirma mediante tomografía computarizada, ¿qué quiere decir? Si yo a un cirrótico le encuentro un nódulo, pues ese nódulo puede ser un quisquiatídico abscedado, ¿no? Sí, pero hay características clínicas específicas para hablar de hepatocarcinoma. Si a la tomografía encontramos el clásico signo del washout, ¿qué cosa es el washout? Es que a la sustancia de contraste el tumor capta periféricamente el contraste y que en la fase venosa de la tomografía rápidamente se lava ese contraste, o sea, ya no encontramos el contraste, eso se llama fenómeno de washout. Se ve en la fase arterial captación temprana del contraste de manera periférica y en la fase venosa ya se lavó y ya no hay contraste. Entonces, fenómeno de washout, característico del hepatocarcinoma. Eso no lo vamos a ver en las metástasis hepáticas. Entonces tenemos un nódulo único de 3 centímetros, bueno, en cualquier lóbulo, que se confirma a la tomografía. Esto quiere decir que tiene fenómeno de washout. El alfa-feto es normal y, bueno, lamentablemente lo punzaron y ya les dije que no se biopsian los hepatocarcinomas y les dio el diagnóstico de hepatocarcinoma. Entonces, cirrótico, Chailao B, hepatitis C, 58 años, con diagnóstico de hepatocarcinoma. Habíamos visto que de acuerdo al algoritmo, el manejo de un paciente cirrótico más hepatocarcinoma es de acuerdo al algoritmo de manejo del Hospital Clínico de Barcelona, que los enmarcaba en un grado estadio temprano, estadio intermedio o estadio avanzado, por un lado. Y por otro lado, se evalúa los criterios de Milán para ver si el tumorcito tiene criterios de trasplantable o no es trasplantable. Por lo pronto, en nuestro país se trasplantan menores de 65 años, o sea, el paciente estaría, por lo menos por edad, estaría dentro de los criterios para trasplantarse. En segundo lugar, habría que ver si este nódulo está dentro de los criterios de Milán. Bien, dice. La embolización transarterial no es un procedimiento de elección en este caso porque se reserva para tumores que no sean subsidiarios de tratamiento con intención curativa. La resección quirúrgica del tumor se ve dificultada por la presencia de hipertensión portal.
no es recomendable el trasplante hepático porque el tamaño de este tumor incrementa la posibilidad de recidiva tumoral post-trasplante. El tratamiento percutáneo con radiofrecuencia o de alcoholización del tumor es un procedimiento terapéutico útil. El valor normal de la alfa-fetoproteína no excluye el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. A ver, de lo dicho, ¿cuál de ellas es falsa? La C. La C. No es recomendado trasplante porque el tamaño del tumor incrementa la posibilidad de recidiva tumoral post-trasplante. ¿Y cuáles son los hepatocarcinomas trasplantables? De acuerdo a los criterios de Milan, son aquellos que es un tumor menor de 5 centímetros de diámetro o son 3 tumores, cada uno menores de 3 centímetros. ¿Qué más? ¿Qué más falta para criterios de Milán? Ok, que no tenga metástasis a distancia, que no tenga invasión vascular. Entonces, como dice su compañero, es un hepatocarcinoma trasplantable, aquel que tiene un nódulo único, menor de 5 centímetros, o hasta 3 nódulos, cualquiera de estos no mayor de 3 centímetros, que no haya metástasis a distancia o invasión vascular. Son los criterios que hacen de un hepatocarcinoma sea trasplantable en un paciente cirrótico. Además, bueno, la edad, menores de 65 años, son trasplantables. Entonces, que dice que no es recomendable a trasplante porque el tamaño incrementa la posibilidad. No, precisamente es recomendable el trasplante porque este paciente tiene criterios de Milán que son criterios trasplantables. Ahora, la resección quirúrgica del tumor se ve dificultada por hipertensión portal. Cuando un paciente cirrótico tiene hepatocarcinoma y puede ser resecado, tiene 2 centímetros, 3 centímetros, una variable que me dice ya no debería ir a resección es la hipertensión portal porque aumenta el riesgo de sangrado y aumenta la morbilidad del paciente. Entonces, una variable que me dice stop a la resección es la hipertensión portal, es adecuado. La embolización arterial, o sea, el TACE, la quimioembolización transarterial, no es un procedimiento de elección en este caso porque se reserva para tumores no subsidiarios de tratamiento con intención curativa. ¿Cuál es la indicación de intención curativa? Son tratamientos curativos, 1, la resección quirúrgica, 2, el trasplante hepático. Entonces, quimioembolización, no en este caso, se puede usar radiofrecuencia, sí, incluso a los trasplantables, o también se puede usar alcoholización, y bueno, el valor de la alfa-fetoproteína no excluye hepatocarcinoma. Entonces, ya habíamos visto, si tiene hipertensión portal, un nódulo único, ya no puede ir a resección. Si no tiene hipertensión portal o la bilirrubina es menor de 3, sí puede ir a resección. Si tiene hasta 3 nódulos y no tiene enfermedad asociada, va a trasplante. Pero si hay enfermedad asociada, puede ir a radiofrecuencia o puede ir a etanolización. Si es multinodular, va a quimioembolización, esto es la TACE, transarterial quimioembolización. Si hay invasión portal, esto ya es sorafenib, y si es un estadio terminal, un Child C, va solo a tratamiento sintomático. Son criterios de hepatocarcinoma en un cirrótico para ser trasplantados, los criterios de Milán. Lesión única menor de 5, hasta 3 lesiones menor de 3 centímetros cada una, no hay invasión vascular, no hay enfermedad metastásica. Bueno, estos criterios no se usan en nuestros medios, son de San Francisco. Y nuevamente el algoritmo del Hospital Clínico de Barcelona, lo que me va a decir si el paciente va a resección o no, si tiene la bilirrubina menos de 3 o si no tiene hipertensión portal, entonces ese paciente va a resección.
Si tiene hipertensión portal o bilirrubina mayor de 3, entonces este paciente va a trasplante donante vivo o donante cadavérico. Si hay enfermedad asociada, puede ir a radiofrecuencia o etanolización. Si es un estadio multinodular, ese paciente va a transarterial quimioembolización, o sea, quimioembolización. Y si hay un M1, esto va a sorafenib. Y bueno, estadio terminal, solo tratamiento sintomático. Un joven de 18 años de edad acude al servicio de urgencia por dolor abdominal de 4 horas de inicio periumbilical y ahora está localizado en la fosa ilíaca derecha. Tiene fiebre, tiene taquicardia, 100 por minuto. La exploración física solo destaca dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha. El recuento de leucocitos es 15.000 por milímetro cúbico con desviación izquierda. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada en este momento? En primer lugar, antes de decir cuál es la acción, ¿cuál es el diagnóstico? Apendicitis aguda. Y si tenemos diagnóstico de apendicitis aguda, la parotomía. Es una apendicitis aguda, la parotomía, ya que lo más probable es que sea una apendicitis aguda. Paciente en la edad de 10 a 30 años, tiene fiebre, tiene taquicardia, hay dolor que se inicia a nivel periumbilical y luego migra a la fosa ilíaca derecha, es decir, la cronología apendicular de Murphy. Tiene leucocitosis moderada, esto es cuadro típico de apendicitis aguda y por lo tanto el manejo es quirúrgico.